Eureka. 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 Eureka, vía libre al periodismo educativo. Saludos, soy Alejandro Quintero y estoy de regreso en este emocionante viaje rumbo al conocimiento, en nuestro fascinante programa de educación científica Eureka. Este programa radial es una colaboración entre la IERA de la Fuente y la licenciatura en el área de Ciencias Naturales de la Universidad de La Sabana. Hoy exploraremos una variedad de temas que seguramente te van a cautivar. Antes de sumergirnos en el apasionante mundo del saber, quiero expresar nuestro sincero agradecimiento a la emisora de Alegría Estéreo 94.4 FM por su invaluable apoyo en este proyecto. También deseamos reconocer a la profesora Nigiret Carvajal, a Santiago Hoyos, Sara Piña y al director del área de Ciencias Naturales de la Universidad de La Sabana, Carlos Barreto, así como a todas las voces que nos acompañan el día de hoy. Pero por supuesto, a ti, querido oyente, te agradecemos de corazón, ya que con tu apoyo constante hacemos posible que este programa sea una realidad. Si te has perdido alguno de nuestros episodios anteriores, te invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y YouTube, donde nos encuentras como Eureka La Fuente. Y ahora, sin más preámbulos, dejemos atrás las formalidades y sumerjámonos en este emocionante episodio. Comencemos hablando sobre la física. Hola curiosos, hoy vamos a hablar de algo muy importante en el mundo de la física, los diagramas de cuerpo libre. ¿Se imaginan poder entender cómo funcionan las fuerzas en objetos simplemente dibujando líneas y flechas? Vamos a descubrirlo juntos. ¿Qué son los diagramas de cuerpo libre? Primero, ¿qué demonios son los diagramas de cuerpo libre? Bueno, son como mapas especiales que nos ayudan a entender cómo las fuerzas afectan a los objetos. Imaginen que son exploradores y están tratando de entender cómo se mueve un objeto cuando lo empujan, jalan o lo afecta la gravedad. Los diagramas de cuerpo libre son sus mapas secretos. Ahora, ¿qué son estas fuerzas? Son como empujones y tirones que actúan sobre los objetos. Algunas fuerzas son visibles, como cuando empujamos una pelota. Otras, como la gravedad que nos mantiene pegados a la Tierra, son invisibles, pero muy poderosas. Los diagramas de cuerpo libre nos ayudan a entender cómo todas estas fuerzas trabajan juntas. Es hora de poner manos a la obra. Para hacer un diagrama de cuerpo libre, primero dibujamos un objeto, como una caja o una pelota, y lo convertimos en un punto. Luego, agregamos flechas que representan las fuerzas que actúan sobre ese objeto. Cada flecha tiene una dirección y una longitud que nos dice qué tan fuerte es la fuerza. Ahora, ¿qué significan esas flechas? Bueno, las flechas nos dicen que en qué dirección actúa la fuerza. Si la flecha apunta hacia arriba, significa que la fuerza va hacia arriba. Si apunta hacia la derecha, la fuerza va hacia la derecha. La longitud de la flecha nos dice cuánta fuerza hay. Cuanto más larga sea la flecha, más fuerte es la fuerza. Un concepto importante es el equilibrio. Imaginen que están empujando una silla y quieren que se quede quieta. Para lograrlo, las fuerzas que empujan hacia adelante y hacia atrás deben ser iguales. Los diagramas de cuerpo libre nos ayudan a ver si un objeto está en equilibrio o si se está moviendo. Y así terminamos nuestra aventura en el mundo de los diagramas de cuerpo libre. Estas herramientas nos permiten entender cómo las fuerzas interactúan con los objetos y cómo mantener las cosas en equilibrio. Así que la próxima vez que quieran descubrir cómo funciona el mundo físico a su alrededor, agarren un lápiz y papel y dibujen un diagrama de cuerpo libre. Hasta la próxima. Ahora, sigamos con nuestro emocionante arco respecto a los grupos funcionales. Hoy llega el turno de los grupos funcionales nitrogenados. Hola a todos. En esta ocasión vamos a explorar un tema muy interesante, los grupos funcionales nitrogenados. El nitrógeno. El nitrógeno es el elemento principal de nuestro episodio de hoy y es un personaje verdaderamente especial en la química y en nuestra vida diaria. Imagina que el aire que respiramos es como una gran fiesta en la que todos los gases están invitados. Bueno, el nitrógeno es el invitado más común y frecuente en esta fiesta. De hecho, compone aproximadamente el 78% del aire que respiramos. Es invisible, pero eso no significa que no sea importante. Siempre está ahí, sosteniendo la atmósfera que nos rodea y permitiendo que respiremos. Pero el nitrógeno no solo se encuentra en el aire, también forma parte de compuestos químicos importantes. Imagina que el nitrógeno es como un actor que puede desempeñar diferentes papeles en diferentes situaciones. A menudo se une a otros átomos, como hidrógeno, oxígeno o carbono, para crear moléculas más interesantes. Estas moléculas que contienen nitrógeno son conocidas como grupos funcionales nitrogenados.
son como equipos de superhéroes en la química, trabajando juntos para hacer cosas sorprendentes. ¿Qué son los grupos funcionales nitrogenados? Ahora profundicemos un poco más en lo que son exactamente estos grupos funcionales nitrogenados. Imagina que cada uno de estos grupos es como un club exclusivo en el mundo de las moléculas. Cada club tiene un líder y ese líder es el nitrógeno. Pero el líder no trabaja solo, siempre trabaja con otros miembros del club que son átomos diferentes de elementos. Un ejemplo de club famoso es el de las aminas. Las aminas son como jugadores de fútbol llenos de energía en el campo químico. Contienen nitrógeno y algunos átomos de hidrógeno. Estos jugadores de fútbol químicos pueden hacer cosas asombrosas. Algunas ánimas, como la adrenalina, nos hacen sentir emocionados y llenos de energía. Así que, cada vez que sientas una oleada de emoción, podría ser gracias a las aminas en tu cuerpo. Aminas. Sigamos explorando las aminas. Estos jugadores de energía en el mundo químico, las aminas no solo nos hacen sentir emocionados, sino que también están presentes en algunas de las cosas más deliciosas que consumimos. ¿Alguna vez has oído hablar del chocolate? Bueno, el chocolate contiene una amina llamada feniletilamina, que puede hacernos sentir felices y emocionados. Las aminas son como las estrellas del deporte en el mundo de la química. Pueden afectar nuestra vida diaria de muchas maneras. Además de la adrenalina y la feniletilamina, también hay otras aminas que se encuentran en alimentos como el queso y los plátanos. Así que, la próxima vez que disfrutes de una rebanada de queso o de un delicioso plátano, sabrás que las aminas están en acción. Ahora hablaremos de las amidas. Pasemos ahora a otro grupo funcional nitrogenado importante, las amidas. Son como los arquitectos que construyen edificios, pero en este caso construyen proteínas, que son esenciales para la vida. Piensa en las proteínas como las obreras de la construcción que hacen la mayoría de las tareas en tu cuerpo. Desde mantener tus músculos fuertes hasta llevar mensajes de una parte de tu cuerpo a otra. Las proteínas hacen un trabajo increíble y adivina que las proteínas están hechas de amidas. Las amidas son como los ladrillos de la vida. Cada proteína está formada por una larga cadena de pequeñas unidades llamadas aminoácidos. Y cada aminoácido contiene una amida. Así que sí, ¿alguna vez te has preguntado cómo tu cuerpo construye y repara tejidos? ¿Regula procesos químicos o transporta oxígeno a través de la sangre? Es gracias a las amidas. Nitrilos. Ahora exploremos los nitrilos, que son como los camaleones de la química. Los nitrilos son moléculas que contienen el grupo CN, carbono e nitrógeno, y pueden cambiar de forma y función en diferentes situaciones. A menudo se encuentran en algunas plantas, como la almendra amargadas, y también se utilizan en la fabricación de productos químicos y medicamentos. Los nitrilos son como actores versátiles que pueden interpretar diferentes papeles en el mundo químico. Por ejemplo, en la fabricación de plásticos, los nitrilos pueden ser muy útiles. También pueden convertirse en ingredientes claves en la creación de medicamentos que nos mantienen sanos. Así que, aunque los nitrilos no sean tan famosos como las amidas o las amidas, son realmente versátiles y desempeñan un papel importante en la química y en nuestra vida cotidiana. Y ahí lo tienen. Los grupos funcionales nitrogenados son como los ingredientes mágicos en el mundo de la química, desde las aminas llenas de energía hasta las amidas constructoras de proteínas. Y los versátiles nitrilos, todos llenos, juegan un papel importante en la química y en la vida cotidiana. La próxima vez que se encuentren con una molécula que contenga nitrógeno, sabrán que están viendo a uno de estos increíbles grupos funcionales nitrogenados en acción. Hasta la próxima. Así como sé que te mueve este programa, sé que también te moverá el saber respecto al movimiento circundante de los planetas. Así que acompáñanos en este emocionante podcast que habla respecto a las leyes de Kepler. Hola, hola queridos oyentes. En esta ocasión hablaremos sobre las leyes de Kepler, fundamentales para entender cómo se mueven los planetas alrededor del Sol. Comencemos con la ley de las órbitas elípticas. Esta ley nos dice que las órbitas de los planetas alrededor del Sol no son círculos perfectos, como solemos pensar, sino elipses. Una elipse es una forma ovalada en la que hay puntos especiales llamados focos.
en cuestión, en nuestro sistema solar, uno de estos focos está en el centro y representa el Sol. Los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica, lo que significa que a veces está más cerca del Sol y otras veces más lejos. A esto se le llama perihelio y afelio, respectivamente. Esta ley nos ayuda a entender por qué los planetas no están siempre en la misma distancia del Sol y por qué sus velocidades cambian a medida que se mueven a lo largo de sus órbitas. Como segunda ley tenemos la ley de las áreas iguales en tiempos iguales. Esta ley nos dice que a medida que un planeta se mueve a lo largo de su órbita elíptica, barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto significa que cuando un planeta está más cercano al Sol, se mueve más rápido y cuando está más lejos, se mueve más lento. Imagina que dibujas una línea imaginaria desde el planeta al Sol y observas el área que barre esta línea, en cierto periodo de tiempo. Esta área será la misma si el planeta está en perihelio o en afelio, lo que significa que se moverá más rápido en perihelio para cubrir la misma área en el mismo tiempo. Ya con esto llegamos a la tercera y última ley, la ley de los periodos. Esta ley establece que el tiempo que un planeta tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol está relacionado con su distancia al Sol. Cuanto más lejos esté el planeta del Sol, más tiempo le llevará a completar su órbita. En otras palabras, los planetas que estén más cerca al Sol tienen periodos orbitales más cortos, mientras que los planetas que estén más alejados tienen periodos orbitales más largos. Esto tiene mucho sentido si lo pensamos en términos de velocidad. Para recorrer una órbita más grande, el planeta necesita mucho más tiempo. Y así llegamos al final de este podcast sobre las leyes de Kepler, un conjunto fascinante de reglas que nos ayuda a entender cómo los planetas se mueven en nuestro sistema solar. Esperemos que esta explicación haya sido clara y ahora tengas una mejor comprensión de cómo funcionan las órbitas planetarias. ¡Hasta luego! Llega el momento de tocar un tema bastante delicado, pero cada día toma aún más relevancia. Justo ahora, nuestro podcast respecto al tráfico de especies. Bienvenidos, queridos oyentes, a este nuevo episodio sobre el ambiente. En este ecocapítulo abordaremos un tema bastante preocupante que es el tráfico ilegal de especies, el cual está teniendo ciertas repercusiones en nuestro diario vivir, aunque no lo notemos directamente. ¿Lo sabían? ¿Pero el tráfico de especies es solo de animales? Lo averiguaremos a lo largo de este podcast. ¿Listos? Comencemos. Primero que todo, el tráfico de especies es una actividad criminal que involucra la captura, transporte, compra, venta o intercambio ilegal de animales y plantas que se encuentran en la naturaleza. Este comercio ilegal puede abarcar una amplia gama de organismos vivos, desde mamíferos, aves y reptiles hasta peces, insectos y plantas, entre otros. Es uno de los negocios ilícitos más dañinos y rentables del mundo. Cabe resaltar que este delito contra la naturaleza mueve entre 10.000 y 20.000 millones de euros cada año, una cifra equiparable a la que mueve el tráfico de armas y de drogas. Sorprendente, ¿no? Son cifras bastante preocupantes, donde cada día más de 80 elefantes son abatidos por obtener el marfil de sus colmillos. Y de continuar con ritmo de exterminio, en tan solo 15 años podríamos ser testigos de la desaparición de los elefantes salvajes. ¿Queremos que eso pase? No, ¿cierto? Por eso no apoyemos este tipo de prácticas y evitemos estas tragedias. El tráfico de especies es ilegal en la mayoría de los países y está regulado por leyes nacionales e internacionales, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de conservación y la implementación de estas leyes, el tráfico de especies sigue siendo un problema grave en muchas partes del mundo debido a la alta rentabilidad asociada a él y la demanda persistente de productos y especímenes de vida silvestre. Asimismo, esta actividad ilegal es impulsada por diversas causas que pueden variar según la región y las circunstancias específicas. Algunas de las causas más comunes del tráfico de especies son las siguientes. Primero, demanda en el mercado negro. La demanda de animales exóticos, productos derivados de la fauna y flora silvestres y mascotas raras en el mercado negro es una de las principales causas del tráfico de especies. Esta demanda proviene de coleccionistas, amantes de mascotas exóticas, mercados de productos tradicionales y la moda de tener especies raras o productos elaborados con partes de animales. Segundo, beneficio económico.
El tráfico de especies puede ser muy lucrativo. Los traficantes obtienen grandes ganancias al vender animales y productos derivados de la fauna y flora silvestres, lo que atrae individuos y grupos delictivos que buscan enriquecerse a través de esta actividad ilegal. Tercero, débil aplicación de la ley. A pesar de que esta práctica está prohibida, la falta de aplicación efectiva de las leyes y regulaciones relacionadas con la conservación y el tráfico de especies puede facilitar esta actividad ilegal. La corrupción, la falta de recursos y la capacidad limitada de las autoridades para hacer cumplir las leyes contribuyen a la impunidad de los traficantes. Cuarto, falta de conciencia y de educación. La falta de conciencia sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad y los efectos negativos del tráfico de especies puede contribuir a su perpetuación. La educación y la sensibilización sobre estos temas son esenciales para abordar este problema. Quinto, dificultad en la identificación y monitoreo. Algunas especies de flora y fauna son difíciles de identificar o monitorear, lo que facilita su tráfico ilegal. Además, las rutas de contrabando suelen ser clandestinas y cambiantes, lo que dificulta su detección por parte de las autoridades. Oyentes, para abordar el tráfico de especies de manera efectiva, es importante abordar estas causas subyacentes y de esta manera promover la conservación de la biodiversidad a través de la implementación de leyes más sólidas, la educación pública y el fortalecimiento de la aplicación de la ley, para hacer un mundo mejor. Es importante tener en cuenta las consecuencias que puede tener esta práctica. Pérdida de la biodiversidad. A menudo involucra la captura y comercialización de animales y plantas en peligro de extinción. Esto puede llevar a la disminución de las poblaciones y, en algunos casos, a la extinción de especies enteras. Desestabilización de los ecosistemas. Impacto significativo en los ecosistemas, ya que muchas especies desempeñan roles importantes en la cadena alimentaria y en la salud de los ecosistemas. La desaparición de ciertas especies puede desequilibrar los ecosistemas locales. Daño a la salud humana. Puede contribuir a la propagación de enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Esto se debe a que las condiciones de transporte y comercialización de especies a menudo implican un contacto cercano con animales infectados. Cambio climático. La degradación de los ecosistemas causada por el tráfico de especies puede contribuir al cambio climático, ya que los ecosistemas saludables desempeñan un papel crucial en la absorción de dióxido de carbono y la regulación del clima. Ética y bienestar animal. El tráfico de especies a menudo involucra la explotación y el sufrimiento de los animales, que son sometidos a condiciones de vida inhumanas y a menudo mueren durante el transporte. En Colombia, diversas especies de fauna y flora son objeto de tráfico ilegal. Estas especies se trafican debido a su valor en el mercado negro, donde son vendidas como mascotas para la medicina tradicional, la decoración, la alimentación u otros fines ilícitos. Algunas de las especies más comúnmente traficadas en Colombia incluyen: primero, aves, loros, guacamayas, tucanes y otras aves exóticas son altamente demandadas en el mercado de mascotas y en el comercio ilegal de aves ornamentales. Segundo, reptiles, tortugas, serpientes y lagartos son traficados, tanto para el mercado de mascotas como para la producción de productos de cuero y pieles. Tercero, mamíferos. Pequeños mamíferos como monos, coatíes y puercoespines son a menudo traficados como mascotas exóticas. Cuarto, flora. Colombia es rica en flora y algunas especies de plantas como orquídeas, bromelias, cactus y helechos son recolectadas y traficadas para su venta ilegal, tanto nacional como internacionalmente. Quinto, anfibios. Algunas especies de ranas y salamandras son apreciadas en el mercado de mascotas y lamentablemente son objeto del tráfico ilegal. Sexto, mariposas y escarabajos. Colombia es hogar de una variedad de especies de mariposas y escarabajos altamente valorados en el comercio de insectos coleccionables. Séptimo, plantas medicinales. Algunas plantas medicinales como la corteza de shague y otras hierbas tradicionales también son recolectadas y traficadas para su uso en la medicina tradicional y espiritual. Octavo, madera tropical. La tala ilegal de árboles y la exportación no regulada de la madera tropical también son problemas relacionados con el tráfico de especies en Colombia.
Es un problema significativo y multifacético que afecta a la biodiversidad del país. Algunos datos espeluznantes e impactantes que debemos tener en cuenta son alrededor de 100 tigres, 20.000 elefantes y más de 1.000 rinocerontes son asesinados cada año para traficar con sus huesos, piel, colmillos y cuernos. Cada año se comercializan de forma ilegal 1,5 millones de aves vivas. También es un negocio muy lucrativo el tráfico de plantas medicinales, de las cuales se transporta de forma ilegal hasta 440.000 toneladas cada año. El tráfico de especies no solo se cobra vidas animales, sino también vidas humanas. En los últimos 10 años, casi 1.000 guardaparques han sido asesinados defendiendo elefantes, rinocerontes y otras especies contra los cazadores furtivos. Así concluye nuestro interesante recorrido donde aprendimos sobre el tráfico de especies. Es una actividad perjudicial tanto para la biodiversidad como para la sociedad. Además de que en nuestro país las autoridades colombianas han implementado leyes y regulaciones para combatir esta práctica ilegal y proteger la flora y fauna del país, es importante llevar a cabo esfuerzos de conservación y educación para crear conciencia sobre la importancia de preservar la rica biodiversidad de Colombia y en otras partes del mundo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo capítulo donde continuaremos explorando qué prácticas del ser humano pueden seguir afectando el planeta y su cambio climático. Adiós. Tú pareces ser una persona de buenas elecciones, ¿verdad? Pues has escogido escuchar este bello programa. Así que, como sé lo mucho que las elecciones te gustan, justo ahora un podcast acerca de la selección natural. Había una vez en un bosque exuberante y misterioso, donde la vida bullía en todas partes, Mariana y Luis eran intrépidos exploradores que habían dedicado todas sus vidas a estudiar la naturaleza y a comprender el proceso de la selección natural. Pero, ¿qué es eso de la selección natural? Lo averiguaremos a lo largo de esta historia. Mariana, una bióloga apasionada por las aves, había establecido su campamento cerca de un río tranquilo. Pasaba sus días observando las aves locales, documentando sus hábitos e inclusive sus patrones de vuelo. Luis, un botánico, se había sumergido en el denso dosel del bosque, estudiando las plantas y su interacción con el entorno. Un día, mientras Mariana observaba una bandada de colibríes, notó algo inusual. ¿Qué será? Mira, Luis, uno de los colibríes tiene un pico más largo y delgado que los demás. Necesito investigar más a fondo qué se debe a esta anomalía. Es cierto, Mariana, tal vez se deba a la selección natural. ¿Sabes qué es? Me suena, pero no logro acordarme bien. ¿Tiene que ver con la evolución? Exacto, la selección natural tiene que ver con eso. La evolución es uno de sus principios. En sí, es un proceso fundamental en la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin, Alfred Russel Wallace en el siglo XIX. Es uno de los mecanismos claves que impulsa el cambio y la adaptación de las especies a lo largo del tiempo. ¡Impresionante! Necesito investigar más a fondo sobre este curioso e interesante tema y la relación que tiene con este inusual colibrí. Mariana descubrió que este colibrí tenía una ventaja competitiva al alcanzar néctar en las flores más profundas y difíciles de alcanzar. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, en su recorrido, Luis observaba un grupo de plantas enredaderas que trepaban por los troncos de los árboles. Notó algo particular de algunas de las plantas que le llamó mucho la atención. Guau, no me había dado cuenta de que algunas plantas tienen hojas más grandes y anchas, y cada hoja tiene sus propias características. ¿Esto también será causa de la selección natural o será una deformidad? Qué raro. Al día siguiente, Mariana y Luis compartieron sus hallazgos y observaciones. Reflexionaron sobre cómo la selección natural actúa en diferentes aspectos de la vida en el bosque. Aprendieron también que la naturaleza era un constante campo de batalla, donde las especies se adaptaban y evolucionaban para sobrevivir y prosperar en esos entornos únicos. Luis, resulta que el pico largo de los colibríes que te mostré es una ventaja que le proporcionaba acceso a una fuente de alimento inaccesible para otros colibríes. Y tenías razón, la selección natural tiene un papel muy importante ya que a lo largo de las generaciones los descendientes de este colibrí sobrevivieron y se reprodujeron con mayor éxito, transmitiendo sus genes para un pico largo a la siguiente generación. ¿En serio? Sorprendente lo que averiguaste.
En mi caso, ayer hice un recorrido a través del bosque. Mientras tú seguías observando el colibrí, me di cuenta de lo que unas plantas tienen hojas más grandes y anchas, lo que les permite captar más luz solar en el denso bosque. La razón es porque otras plantas crecían más rápido y sombreaban a las otras, impidiendo que recibieran suficiente luz. Con el tiempo, las plantas con hojas grandes superaron a las demás, y sus descendientes continuaron prosperando en el entorno competitivo del bosque, siendo esto también parte de la evolución natural. No tenía idea, Luis. Es simplemente maravilloso todo lo que se puede aprender de la naturaleza y del rol que ha tenido la selección natural en ella. Así es, Mariana. Sigamos aprendiendo cada vez más de este maravilloso mundo. A medida que continuaban explorando y estudiando el bosque, Mariana y Luis se seguían maravillando ante la belleza y complejidad de la vida en la naturaleza. Su pasión por entender la selección natural los llevó a una mayor apreciación de la interconexión de todas las formas de vida en este mágico rincón del mundo, donde la evolución seguía su curso y la vida florecía en su más pura expresión, donde han aprendido los principios de la selección natural, como la variabilidad, donde en una población de organismos existe variabilidad en características heredables, es decir, aquellas que se pueden transmitir en una generación a la siguiente. Estas variaciones pueden ser visibles, como el tamaño, el color o la forma del cuerpo, o invisibles, como las diferencias entre los genes que controlan estas características. También la competencia, donde los organismos compiten por recursos limitados, como alimento, refugio, parejas para reproducirse y otros elementos necesarios para la supervivencia y la reproducción. No todos los individuos de una población sobreviven y se reproducen en igual medida, ya que algunos tienen ventajas en la competencia por recursos. Adaptación. Los individuos que poseen características que se les confieren una ventaja en el entorno en el que viven tienen más probabilidades de vivir y reproducirse con éxito. Estas características ventajosas se dominan adaptaciones y pueden ser el resultado de variaciones genéticas que se transmiten a la descendencia. Selección. A lo largo del tiempo, las adaptaciones se acumulan en la población a medida que los individuos que las poseen tienen más éxito en la reproducción. Este proceso se conoce como selección natural, ya que el entorno selecciona a los individuos mejor adaptados para sobrevivir y reproducirse. El más importante, evolución. Con el tiempo, la frecuencia de los genes que codifican para las adaptaciones ventajosas aumentan en la población, y la población en sí cambia. Este proceso continuo de cambio en las características de una población a lo largo de muchas generaciones se llama evolución. Y bueno, queridos oyentes, así finaliza esta interesante historia sobre la selección natural con Mariana y Luis. No olviden que la selección natural es uno de los pilares de la teoría de la evolución de las especies, y a través de este proceso las especies pueden adaptarse a su entorno y desarrollar nuevas características a lo largo del tiempo, lo que lleva a la diversificación y a la formación de nuevas especies. La selección natural no es un proceso consciente ni rígido. En cambio, es el resultado de la interacción de los organismos en su entorno y la presión de la competencia por recursos limitados. Gracias por acompañarnos en este maravilloso viaje. Espero que hayan aprendido sobre la selección natural. Nos vemos en el próximo podcast. Finalmente, ha vuelto nuestra sección Tips de Profe a Profe, esta vez de la mano de Santiago Hoyos y Sara Piña. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Tips de Profe a Profe. Hoy exploraremos cómo la Lesson Study se puede implementar desde la enseñanza en ciencias naturales. Les habla Sara Piña y este día los acompañaré en este maravilloso viaje junto con mi compañero y colega Santiago Hoyos. Prepárense para sumergirnos y descubrir nuevas estrategias que se pueden implementar desde el aula de clase y cómo éstas pueden transformar y mejorar la educación. Así es, Sara. La Lesson Study es el proceso de investigación que realiza el docente en búsqueda de la mejora educativa, mediante un trabajo colaborativo con otros docentes que analizan esa planeación y los resultados. Donde los profesionales que utilizan las lessons se caracterizan porque realizan un proceso donde diseñan, enseñan, observan y analizan críticamente el desarrollo de la práctica con el efecto en el aprendizaje de los niños y desde el análisis de su contexto. Correcto, Santiago. Esta estrategia se originó en Japón y se ha utilizado ampliamente en la educación, incluyendo en las ciencias naturales. Este enfoque se centra en la colaboración entre docentes para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.
Esta metodología quiere perfeccionar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se evidencian en la reflexión de manera que den respuesta a la diversidad en las aulas y en centros educativos, con el propósito de desarrollar las habilidades metacognitivas. Pero, ¿qué son las habilidades metacognitivas? Son herramientas básicas que permiten que los estudiantes tomen plena conciencia de sus fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje mediante un autorreconocimiento y reflexión. Por ejemplo, me fue mal en el examen porque no estaba preparado. ¿Cómo puedo estar más preparado para la próxima vez? Estas habilidades permiten que el estudiante sea capaz de interrogarse a sí mismo sobre cierta problemática y dar propuestas y soluciones para mejorarla. Exacto. Desde el ámbito de la enseñanza en ciencias naturales, la Lesson Study ha abierto nuevas posibilidades para que el docente de ciencias pueda analizar qué habilidades de pensamiento puede desarrollar y fortalecer en el estudiante, y cómo puede llegar a esa alfabetización científica, abordando con los estudiantes desafíos que garanticen que adquieran una comprensión sólida de los conceptos científicos. Por ejemplo, en una práctica de laboratorio se podría implementar la observación y comparación de las manifestaciones de un cambio químico en las reacciones en una solución acuosa. Se podría relacionar con situaciones cotidianas. ¿Qué preguntas tienen al respecto y qué aprendieron en ese experimento? Sí, Santiago, así como se puede implementar desde los laboratorios de ciencia, también se puede utilizar en la teoría. Esto se realiza con el fin de organizar la información de las planeaciones de clase, su impacto en la implementación y evaluación de estas, además de que permite la reflexión de aspectos que cambiaron de la planeación y la retroalimentación de docentes colegas. Se trata de un proceso de mejora continua, estimulando la formación del docente y priorizando el conocimiento por parte del cuerpo docente desde lo pedagógico y disciplinar. Asimismo, esta labor resalta la importancia de recolectar las evidencias que se obtienen durante la clase y su aplicación, resaltando el importante papel que desempeñan las actitudes a la hora de enseñar y de aprender. Permite a los maestros adaptar su enseñanza para satisfacer las necesidades de sus estudiantes. La Lesson Study es una herramienta muy útil. Lo chévere es que no solo se puede implementar desde la ciencia, sino que se puede implementar o abarcar desde cualquier área de conocimiento o actividad. Este enfoque puede ayudar a desarrollar estrategias efectivas para enseñar conceptos científicos complejos y mejorar así la comprensión de los estudiantes en áreas como biología, álgebra, física, historia y muchas más. No esperes más a implementarla. Sin embargo, es relevante tener en cuenta los elementos claves de las Lesson Study en el contexto de ciencias naturales para tener éxito en su enseñanza. Exactamente, las cuales son la planeación conjunta, observación de la lección, discusión posterior, revisión y repetición del proceso. Pero les explicaremos detalladamente cada una de estas fases a continuación. Para la planificación conjunta, los docentes que participan en una Lesson Study seleccionan un tema o concepto específico dentro del currículo de ciencias naturales que desean mejorar. Luego, planifican una lección en detalle, considerando cómo enseñarán el concepto, qué estrategias utilizarán y cómo evaluarán el aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a la observación de la lección, uno de los docentes, por lo general el maestro que enseñará la lección, imparte la lección planificada en un aula real, mientras que los otros docentes observan detenidamente este proceso. Durante la observación, los maestros se centran en cómo los estudiantes responden a la instrucción, identifican posibles puntos problemáticos y toman notas detalladas. Después de la lección, se lleva a cabo la discusión posterior a la lección, donde los docentes se reúnen para analizar lo que observaron, discuten los aspectos positivos de la lección y también los desafíos o dificultades que surgieron. Esta discusión suele ser reflexiva y orientada a la mejora. Para la revisión de la lección, se basa en las observaciones y la discusión. Los docentes ajustan y revisan la lección original, pueden hacer cambios en la planeación, modificar estrategias de enseñanza o inclusive desarrollar nuevas actividades. Y por último, no menos importante, está la repetición del proceso, que consiste en que el ciclo de Lesson Study se repite varias veces, a menudo con la misma lección o tema, con el objetivo de perfeccionar la instrucción y comprender mejor cómo los estudiantes aprenden. Sorprendente, ¿no? Es impresionante todo el proceso que se realiza.
siendo altamente beneficiosa porque mejora la enseñanza, fomenta la personalización de la instrucción, desarrollo profesional continuo, enfoque en el aprendizaje estudiantil, consistencia en la enseñanza y la alineación con los estándares y objetivos educativos. O sea, es muy provechosa. Y esto ha sido todo por este episodio. Ha llegado el momento de decir adiós. Ha sido un honor y privilegio poder compartir este espacio con todos ustedes, llevando la magia de las ciencias y la pedagogía a cada rincón de sus vidas y hogares. Cada palabra u observación compartida con ustedes, cada historia contada y cada aprendizaje han sido un lazo invisible que nos ha unido como una comunidad unida por la pasión y la curiosidad de las ciencias. Es un gusto estar aquí con ustedes y nos vemos para un próximo podcast. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por acompañarnos en este maravilloso viaje sobre la educación en ciencias y las Lesson Study. Hasta la próxima. Justo ahora, nuestro apartado a cargo de la orientación escolar de la IR de la Fuente. Muy buen día, querida comunidad del municipio de Tocancipá y de municipios cercanos. Nuevamente con ustedes acompañándolos en estos espacios de orientación escolar desde el Colegio Institución Educativa Rural Departamental La Fuente. Hoy vamos a dar continuidad a los programas que habíamos establecido. Es nuestra última intervención de métodos y técnicas de estudio. Ya habíamos hablado con anterioridad qué significa un método de estudio, cómo lo puedo aplicar, qué estrategias puedo intervenir. Pero aquí hay algo importante de resaltar y es cómo aprenden los estudiantes, cómo hacemos los seres humanos en general para aprender. Y hay que ser realistas de que hay algo muy importante y es que los seres humanos, la forma más efectiva de aprender es enseñando. Si nosotros enseñamos, reforzamos nuestros aprendizajes y quizás es uno de los procesos más importantes que realizamos nosotros como docentes. Y por eso no solamente las instituciones educativas fomentan el aprendizaje entre un docente y un estudiante, sino entre los mismos docentes. Y a veces los padres de familia de pronto toman a mal estas apreciaciones o estas estrategias que como docentes implementamos, y está el hecho del trabajo colaborativo, del trabajo por proyectos. Estas herramientas, estas estrategias que nosotros implementamos en el aula de clase, donde pretendemos que el estudiante desarrolle esas habilidades blandas, esas habilidades que le permiten desarrollar su aprendizaje, pero también de potencializar el del otro. Y es importante porque en la medida de lo posible, si ustedes se dan cuenta, casi todas las actividades laborales en las que nos desempeñamos los adultos tienen un trabajo colaborativo, tienen un trabajo con otra persona, y esa quizá es una de nuestras mayores deficiencias, que no sabemos cómo trabajar con el otro, nos caiga o no nos caiga bien, porque a veces esa es la excusa que nos ponen los niños, es que a mí no me gusta trabajar con él porque no me cae bien, y olvidamos que somos seres humanos diferentes, divergentes, que tenemos muchas cosas que nos diferencian, pero también tenemos líneas que nos unen, y eso es lo que nos permite hacer ese trabajo colaborativo, ese trabajo en equipo, en asociación, en el aula de clase. Pero solamente no es esa característica la que nos permite hacer ese trabajo en equipo. También hay que tener en cuenta que en los métodos y las técnicas de estudio es muy importante identificar cuál es la forma de aprendizaje que yo tengo. Y en eso los padres de familia pueden ayudar, yo creería que casi un 80%, porque conocen mucho a sus hijos. Conocen mucho, más no muy bien, no perfectamente, porque a veces nos llevamos la impresión de que yo conozco perfectamente a mi hijo, y pues en realidad no es así, porque nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotros como adultos siempre vamos cambiando, siempre vamos evolucionando. Entonces decir que nos vamos a quedar como cuando teníamos 2 años, pues en realidad eso no pasa, o nos vamos a quedar como cuando teníamos 30 o 20, eso no pasa. Los seres humanos constantemente tenemos la capacidad de aprender, de enseñar y de evolucionar. En ese sentido, hay 3 formas de aprendizaje específica. La primera es una visual, que como su nombre lo indica, es una forma de aprendizaje que se basa en relacionar las imágenes con ideas o con conceptos. En ese sentido, los estudiantes, las personas que tienen este aprendizaje, desarrollan muchos mapas conceptuales, mapas mentales. Es una forma muy común en la que los seres humanos aprendemos, y por eso ustedes van a identificar estudiantes que tienen cuadernos muy bonitos o que tienen cuadernos muy bien organizados, porque son muy visuales. Son niños que se dejan llevar mucho por lo que observan. En una segunda forma de aprendizaje está la parte auditiva.
Esta parte auditiva significa que los individuos aprenden de manera auditiva y suelen retener información de forma más eficiente al recordar expresiones orales. Es decir, no significa que es que no se deje llevar o que no pueda observar o que no sea predominante en lo visual. Significa es que se deja llevar un poquito más por la parte auditiva. Entonces, ustedes van a ver que son estudiantes que, por ejemplo, estudian inglés con música, escuchan muchas cosas, les gustan los audiolibros, les gusta interactuar con otras personas, por ejemplo, se expresan mejor a través de la oralidad, no tanto ante una persona en presencia. Es decir, son personas que tienen muy bien desarrollado su parte auditiva y que eso les permite desarrollar inclusive mejor la memoria. Entonces ustedes van a observar, por ejemplo, estudiantes o personas que al decirles un número telefónico, ¡pum!, se lo graban súper rápido. En cambio hay otras personas que necesitan escribirlo continuamente para poderlo recordar. Esa es la diferencia que hay entre de pronto un estudiante visual y un estudiante que ha desarrollado la parte auditiva. Y el último que tenemos es la kinestésica. Este sistema se encuentra basado en el movimiento y el tacto, por ejemplo, manipulando herramientas, instrumentos. Son personas que, por ejemplo, necesitan caminar para poder estudiar. Cuando están memorizando algo, necesitan estar caminando constantemente. Esta forma de aprendizaje es un poco diferente a las dos anteriores porque se demora un poco más. No significa que sea peor o que desmejore, no, para nada. Significa que es que tiene un proceso de retención de la memoria un poco más largo, pero tiene una gran parte positiva, y es que este tipo de aprendizaje fomenta que a través del tiempo se pueda recordar más fácilmente, diferente a los visuales, que los visuales pueden recordar en corto tiempo, pero a largo tiempo se les dificulta mucho. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros les recomendamos a ustedes, acudientes, padres de familia y tutores? Que puedan identificar cómo es la mejor forma de aprendizaje de su niño, niña o adolescente. Y a través de esta identificación se pueden desarrollar mejor las técnicas y los métodos de estudio, porque de cierta manera para cada una de estas tres formas hay unos métodos y hay unas técnicas específicos que nos permiten desarrollar espacios de aprendizaje mucho más efectivos a través del tiempo. Es decir, no significa que el estudiante esté desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, significa que en periodos de tiempo mucho más cortos, podremos decir inclusive de 2, 3 horas e inclusive hasta de 20 minutos, se puede generar un aprendizaje más sólido, más consolidado y que repercute en el tiempo. Espero que la información del día de hoy les haya servido, que estas tres formas de aprendizaje las recuerden, que las puedan implementar en casa y sobre todo que podamos conversar de ello en nuestros espacios de orientación escolar y escuelas de familia. Espero que tengan un extraordinario día y que estén muy bien. Hasta luego. Llega nuestra sección a cargo de Flores Lamana, más que flores. Hola, pero muy buenos días. Mi nombre es Angélica Pachón y sean bienvenidos a su programa Más que Flores. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el ingeniero Javier Wagner. Pero bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a los micrófonos de Más que Flores al ingeniero Javier. Así que bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Entonces, mi nombre es Javier Wagner, ingeniero ambiental de la empresa Flores Lamana. Muchísimas gracias, Javier, por aceptar la invitación también aquí a Más que Flores. Pero el día de hoy tenemos un tema muy importante y es el tema de paisajismo y áreas de conservación. Así que quiero que nos contextualices un poco y nos cuentes primero qué es o de qué trata el paisajismo. Listo, muchas gracias. Entonces, el paisajismo es la actividad destinada a modificar las características visibles y físicas de un espacio, tanto rural como urbano, en las que se incluyen los elementos vivos como la flora y la fauna. Bueno, y en ese orden de ideas, quiero que nos cuentes por qué es importante que en la empresa se tengan espacios de paisajismo. Listo, como ya sabemos, el paisajismo es mucho más que el embellecimiento, entonces les voy a nombrar 5 razones que son muy importantes para el paisajismo. La primera es que preserva el medio ambiente, entonces las empresas, como lo sabemos, dañan el medio ambiente y tienen consecuencias. Y ahora mismo, estás a punto de escuchar nuestro podcast que viene directamente desde la Fundación Santa Isabel. Le tengo el plan. ¿Aún sin plan para el fin de semana? No te preocupes, cada lunes llega Le Tengo el Plan con la Fundación Santa Isabel y la institución educativa La Fuente.
para que te antojes de las mejores recomendaciones culturales de Tocancipá, Colombia y el mundo. Hola, soy Daniel y le tengo el plan. Junto a Sebastián y Juliana traemos un capítulo lleno de buenos planes. El turismo en Colombia ha sido una de las principales apuestas para fortalecer la economía y fomentar el amor por el país. No obstante, la actividad turística convencional ha tenido un fuerte impacto social y ambiental en diversas ciudades y zonas naturales. Esto anterior por caracterizarse por la cantidad de residuos contaminantes y visitas en masa. Es por eso que una alternativa que ha nacido para dar solución a este problema es el ecoturismo. El ecoturismo apunta a transformar las dinámicas turísticas, dando importancia al cuidado y la conservación del medio ambiente. Es por eso que, dentro del turismo sostenible, se promueve un contacto directo con la naturaleza, siendo conscientes de la necesidad de cuidar la flora y fauna. Otra de sus características principales es el número reducido de visitantes por grupo, lo que hace que el impacto ambiental sea mucho menor. En Cundinamarca, el ecoturismo ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Es por eso que distintos sectores se han unido para que sea una experiencia enriquecedora para visitantes. Los parques nacionales, junto con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, entidad que se encarga de proteger el medio ambiente, han buscado impulsar los planes de protección de la naturaleza. Dentro del ecoturismo en Cundinamarca se destacan actividades de observación de fauna, reconocimiento de especies vegetales, senderismo interpretativo. En el turismo de aventura sobresale el canotaje, rappel, parapente, torrentismo y montañismo, entre otras. Y el turismo rural incluye actividades como cabalgatas, visitas a criaderos de especies pecuarias y conocimientos sobre el manejo de sistemas de producción sostenible en fincas, granjas o haciendas. Estas actividades ayudan a la conservación del ecosistema y el cuidado del medio ambiente. Y como estamos hablando de la conservación, muchas veces las autoridades locales y regionales no son conscientes de la importancia de cuidar nuestro planeta. Pero nosotros también pasamos por alto las advertencias que nos pueden dirigir a un final catastrófico en la Tierra. Para profundizar un poco más sobre ese tema, de manera divertida le tengo el plan. Ver la película No mires arriba, o en inglés Don't Look Up. Esta es una cinta cinematográfica de ciencia ficción escrita, producida y dirigida por Adam McKay y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Una película que, desde la sátira, critica la indiferencia de los gobiernos y los medios de comunicación ante la crisis climática. Esta película fue estrenada por la plataforma Netflix en el año 2021. La película cuenta la historia de dos astrónomos que intentan advertir a la humanidad sobre un cometa que se aproxima a la Tierra y destruirá la civilización humana. Ellos, en su afán de mostrar su descubrimiento a la sociedad, son tratados con apatía, incredulidad y desconfianza, en primera instancia por la NASA y después por el presidente de Estados Unidos y todo su gabinete. Así que, sin ganas de darse por vencidos, deciden ir a un medio de comunicación donde las personas se burlan de ellos y son subidos a redes sociales, pues los tildan de locos. Aún así, muchas personas también creen en la historia, pero lo hacen cuando ya es demasiado tarde. Por eso, buscan una alternativa para escapar, pues ya no había mucho por hacer y el choque del cometa era inevitable. Es una historia para reflexionar sobre la incredulidad de la población sobre el cambio climático. Es importante incentivar la conservación de la naturaleza y ser conscientes de que nuestras acciones pueden impactar. Pero por otra vía, también podemos informarnos y participar en la construcción de un mejor mundo. Es por eso que este plan es ideal para entretenerse en familia y tener presente la importancia de la conservación en el planeta Tierra. Si quieres profundizar un poco más acerca del ecoturismo y sus implicaciones en la conservación del medio ambiente, le tengo el plan. Leer el libro La Guía del Ecoturismo, escrito por Mónica Pérez de las Heras. La autora es periodista medioambiental con una trayectoria en publicaciones y medios de comunicación. Es además técnico en turismo y medio ambiente, habiendo recorrido los 5 continentes para descubrir las experiencias ecoturísticas más interesantes que se están desarrollando en la actualidad. En el libro se plantea la cuestión de si el ecoturismo puede ser una herramienta de conservación de la naturaleza o no. También se profundiza en el concepto de ecoturismo, las diferencias entre este y el turismo sostenible, el turismo rural, el deportivo, entre otros. También nos profundiza en las bases para desarrollar un proyecto ecoturístico y cómo planificar un viaje a uno de estos destinos. En el texto se incluyen 15 casos prácticos de ecoturismo internacional, una mirada general del ecoturismo mundial, así como la situación actual del ecoturismo en España, y anexos importantes como Carta del Turismo Sostenible, la Declaración de Quebec sobre el Ecoturismo 2002
y un listado de asociaciones de ecoturismo existentes en el mundo. Sin duda, este libro es una buena oportunidad para conocer más a fondo el ecoturismo y sus implicaciones. Una excelente guía que te servirá para ver el ecoturismo desde diferentes miradas. Ecoturismo es un pilar clave en la conservación de nuestro planeta, porque nos enseña a apreciar y cuidar el medio ambiente. Por eso le tengo el plan: visitar La Chorrera, la cascada en caída escalonada más alta de Colombia y una de las más grandes de Sudamérica. Esta cascada, ubicada en el municipio de Chuachi, Cundinamarca, muestra la majestuosidad de la naturaleza, su flora y su fauna, además de ser un espacio para conectarse con la madre tierra. Para llegar a La Chorrera deberás dirigirte a Bogotá, llegar a la calle Sexta con avenida Caracas y tomar un bus hasta Chuachi. Este viaje dura aproximadamente 1 hora y media y tiene un costo de 10.000 pesos. Al llegar al parque deberás ir preparado, pues la caminata es de más o menos 3 horas. Es por eso que se recomienda llevar bloqueador solar, botas de caminata, ropa de cambio, una gorra y mucha hidratación. Hay otras actividades dentro del parque que también puedes explorar, como por ejemplo, conocer la cascada El Chiflón, donde podrás practicar rappel y torrentismo, o conocer la Cueva de los Monos, que, aunque su nombre haga pensar que es una caverna con primates, se aleja mucho de esto, pero no deja de ser sorprendente. Cascada La Chorrera es además uno de los mejores lugares de Colombia para hacer trekking, o mejor conocido como montañismo. La gran cantidad de fauna, flora y los paisajes que se encuentran en el lugar lo hacen mucho más espectacular de lo que ya es. Un plan de ecoturismo para ir en solitario, en pareja o en familia, y así ser conscientes de los procesos de conservación ambiental. Y hablamos de 3 planes muy interesantes alrededor de la conservación y el ecoturismo. Las películas nos permiten pasar un rato agradable y aprender sobre temas interesantes. La película No mires arriba, protagonizada por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, nos muestra cómo puede llegar a ser nuestro planeta si ignoramos las señales y no somos conscientes del cuidado del medio ambiente. A través de los libros podemos transportarnos al interior de aventuras sorprendentes. Por eso, la guía del ecoturismo, escrita por Mónica Pérez de las Heras, nos pone a consideración los planes ecoturísticos como una alternativa para conocer más a fondo la naturaleza y aventurarse a explorar el mundo. Por último, conocimos un interesante plan: visitar La Chorrera, una cascada de más de 590 metros, considerada como una de las más altas de Latinoamérica. Un plan ideal para salir de la rutina y conectarse con la naturaleza, mientras compartimos con nuestra familia o amigos. Esperamos que puedan realizar estos maravillosos planes con su familia y amigos. Regresamos el próximo capítulo con más recomendaciones en Le Tengo el Plan. Esto fue Le Tengo el Plan, tu mejor compañía para encontrar los planes más divertidos para tus días. Síguenos cada lunes o ingresa a nuestra página web www.fundacionsantaisabel.org para escuchar todo nuestro contenido. Llegamos al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos, quiero recordarte que si te perdiste alguna parte de nuestro contenido, puedes encontrarnos en nuestras plataformas digitales en Facebook y YouTube, bajo el nombre de Eureka La Fuente. Antes de decir adiós, deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos aquellos que han participado y por supuesto contribuido para que este programa sea posible. Queremos extender un agradecimiento especial a la emisora Alegría Estéreo, a la profesora Nigiret Carvajal, al director en el área de Ciencias Naturales de la Universidad de La Sabana, Carlos Barreto, pero por sobre todo a ti, nuestro querido oyente. Esperamos verte de nuevo en la próxima semana, con más contenido interesante. Hasta la próxima, soy Alejandro Quintero y esto es... Eureka, vía libre al periodismo educativo.